quería, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por asistir. Quizá algunos ya la vieron el otro día, la hacemos de repetición y estamos muy contentos de poder estar. Lo que quería comentar es, voy a silenciar bueno, quizá todos ya estáis silenciados, iré vigilando que todo el mundo esté silenciado para que se pueda escuchar bien, a Gaizka en este caso, ¿vale? Y como las redes ahora no funcionan muy bien por las tardes, ¿vale? La conexión a veces baja. También agradecería si pudieran todos ponerse el vídeo en negro, ¿vale? O sea, apagar vídeo, porque así es más fácil que todo funcione bien y que podamos seguir la charla, ¿vale? Y si quieren hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, yo se las iré pasando a Gaizka, lo pueden hacer por abajo, que pone chatear, ¿vale? Pues allí pueden escribir un mensaje, yo lo veo y se lo comunico a Gaizka y él contesta las preguntas que hagan falta. O al final del todo las hacemos, ¿vale? Así que nada, yo soy Raquel Campanales y os presento a Gaizka por si alguien no lo conoce. Es nuestro compañero en el Instituto de Kinesiología, AICA, aquí en Barcelona. Y nos va a dar una charla, súper charla, ¿vale? De cómo poder identificar si estamos viviendo un estrés y qué poder hacer con todo ello. Y yo a última hora, si alguien se quiere quedar, haré una relajación para aumentar el sistema inmunitario y conectar con tu poder. Así que nada, bienvenidos y espero que os guste a todos y que os vaya muy bien. Y por cierto, feliz Día de la Madre, que me parece que en Guatemala es el Día de la Madre, así que si hay alguna de por aquí abajo, me alegro mucho, me encanta este día. Un bonito día para celebrar. Pues nada, Gaizka, te dejo, ¿vale? Yo me silencio. Muy bien. Pues nada, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, algunos repitiendo. Así que nada, vamos a abordar un tema que es bastante actual, que es el estrés, en el contexto, en este caso, de la COVID-19, pero todo lo que hablemos hoy es extrapolable a cualquier tipo de estrés que podamos estar sufriendo en el día a día. Pero como que con el tema del COVID pues se ha acentuado todo el tema del estrés, pues creo que es bastante interesante pues entender qué es lo que pasa con el estrés, qué reacciones fisiológicas suceden en nuestro cuerpo, para después entender aquellas estrategias que vamos a utilizar para solventarlo. Entonces, va a ser una charla en la cual voy a utilizar un lenguaje apto para todo el mundo, voy a intentar que sea entendible. Habrá algunas palabras de cuando explique el proceso fisiológico que os sonarán a chino, os lo explicaré y el concepto quedará muy claro, ¿vale? Lo que me interesa es tener un concepto claro. Por favor, no sé quién está dibujando, pero no dibujes en la presentación, porque ahora esto ya se queda así en la presentación todo el rato. Así que el que haya dibujado, si lo puede deshacer, lo agradecería. Porque van Lo puede borrar, ¿eh? ¿Eh? Que lo puede borrar. Sí, por eso digo que no sé quién ha dibujado. El que haya dibujado, por favor, que si lo puedo borrar, lo agradecería. Sí, porque si no va a aparecer todo el rato estas pinturas en la presentación. Así que os lo agradecería. Vale, entonces, decía eso, que voy a intentar utilizar un lenguaje entendible para todo el mundo. Si en algún momento hay alguna palabra que no entendéis, no os preocupéis porque el concepto va a quedar claro y todo lo que son las estrategias de resolución o para abordar el estrés van a quedar súper claras. Así que no os preocupéis por nada, ¿vale? Así que nada, vamos a por ello. Ahora, vale. Perfecto, pues antes, lo primero de todo, deberíamos de definir qué es el estrés, ¿vale? Si nosotros miramos en Google o en Internet definiciones sobre lo que es el estrés, nos encontraremos miles de definiciones, ¿vale? Yo os he puesto aquí 3 definiciones. Esta es la que más se asemeja a lo que yo entiendo como estrés o proceso de estrés, en el cual dice que es un proceso natural y habitual de adaptación de las personas al medio que les rodea. Consiste en activarse durante un periodo de tiempo y dedicar más recursos para resolver determinadas situaciones que requieren de un mayor esfuerzo. Y una vez conseguido el objetivo, volvemos a desactivarnos y recuperamos la situación inicial, ¿vale? En esta definición nos da 3 claves, ¿vale? Una que es un proceso natural, ¿vale? O sea, tener estrés, si es agudo, luego veremos la diferencia entre estrés agudo y estrés crónico. Un estrés agudo es algo, en principio, un proceso natural, ¿vale?
que consiste en que durante ese proceso de estrés nos vamos a activar para intentar resolver ese estrés, con lo cual vamos a necesitar más energía y el organismo se va a encargar de darnos esa energía extra, ¿vale? Y una vez que hemos resuelto ese estrés, pues nos vamos a desactivar y nos vamos a quedar en la situación inicial. Eso sería un proceso fisiológico de un estrés agudo, ¿vale? Con lo que ahora veremos qué paso sigue, ¿vale? Otra definición, en este caso desde un ámbito más de la psique, de la psicología, sería un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal, que suele provocar diversos trastornos físicos y mentales, ¿vale? Y otra definición, que se asemeja un poquito más a la primera, sería conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, aquí podríamos añadir la sed, el hambre, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve el estrés? Pues el estrés lo que activa son la capacidad propia de restablecer la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Pues la homeostasis es el estado de pseudoequilibrio en el cual el organismo tiene salud, ¿vale? Nuestro organismo está en constante adaptación a estímulos internos y externos y, como veis en la imagen, esta persona que está haciendo un equilibrio en una tabla, bajo un soporte muy endeble, digamos, ese sería un estado de salud, ¿vale? Pero no es estático, es dinámico. Constantemente estamos fluctuando. Cuando tenemos un estresor, nos desequilibramos, que sería la imagen que está a la izquierda, ¿vale? Pues toda la capacidad que tiene el cuerpo de volver al equilibrio, eso sería la salud, ¿vale? La salud es la capacidad del cuerpo de restablecer la homeostasis o ese equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos prepara el estrés? Pues el estrés nos prepara básicamente para dos cosas. Uno, para protegernos contra intrusos que sean potencialmente nocivos, es decir, activando el sistema inmunitario. Y dos, para darnos energía para solventar ese estrés. Y lo vamos a solventar mediante lo que se llama en inglés fight, flight o hide, freeze, que significa luchar, huir o esconderse o quedarse congelado, en el peor de los casos, ¿vale? Son estrategias que tenemos para solventar ese estrés, ¿vale? Es un mecanismo frente al estrés que nos viene dado desde hace más de 200.000 años, ¿vale? Y reaccionamos igual que nuestros ancestros de hace 200.000 años. En ese sentido somos bastante básicos y arcaicos de alguna manera, porque reaccionamos a estrés de manera similar. Y esto nos va a servir también para entender que estamos adaptados o diseñados, mejor dicho, para un estrés agudo, pero no lo estamos para enfrentarnos a un estrés crónico. Y veremos qué es el estrés crónico y cómo lo adaptamos a lo que es la temática de ahora, ¿no? del COVID-19. Entonces, este esquema básico de qué es lo que sucede cuando tenemos estrés, que luego lo iremos desarrollando. Tenemos un estresor, una nueva situación. Frente a ello reaccionamos con tensión muscular, agudización de sentidos, aumento de la frecuencia cardíaca y liberación de ciertas hormonas que ahora las veremos. Si esta situación no se resuelve, este estresor continúa, entramos en una fase de resistencia, en la cual obviamente la situación no termina, hay una adaptación o cierta adaptación al estrés, se genera una resistencia y comienza a haber una elevación de la glucosa, que veremos luego por qué se genera esto. Si aún así continuamos con este estresor, entraremos en una fase de agotamiento, donde hay un estrés muy grande, donde las reservas físicas y psíquicas se agotan y hay una pérdida de la capacidad de respuesta. Y las consecuencias van a ser pues, incapacidad de controlar el entorno, trastornos del sueño, sensación de agotamiento, enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir desarrollando bastante más en profundidad. Entonces, la diferencia entre un estrés agudo y un estrés crónico es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Hemos dicho que nuestro organismo está preparado para enfrentarse a un estrés agudo, ¿vale? Entonces, un estrés agudo es un estrés a corto plazo que desaparece rápidamente o relativamente rápido, ¿vale? Nos ayuda a controlar las situaciones peligrosas, pero también nos ocurre cuando hacemos algo nuevo o algo que nos emociona, ¿vale? O sea, todos sentimos estrés agudo en algún momento u otro del día o de la semana o del mes. Y esto es totalmente normal, es fisiológico, ¿vale? Estamos preparados para ello. ¿Cuál es el problema? Que en la sociedad actual vivimos con estrés crónico. O sea, un ejemplo de estrés agudo sería la imagen que veis ahí. Si yo voy por la sabana africana y me encuentro un león,
pues eso es un estrés muy agudo. Significa que está muy definido en el tiempo, hay un inicio y un final, porque si yo me encuentro un león, yo tengo la posibilidad o de huir. Si estoy armado, en el mejor de los casos, podría luchar, no me atrevería demasiado, y otra opción es esconderme. Si me quedo congelado, la he liado. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de las opciones, es un inicio y un final. Y es cortito, porque no va a durar, el león no me va a perseguir 3 días ni 5 semanas. El león me persigue un minuto, o me ha atrapado y me ha matado, o me he escondido y le he dado cancha, le he dado esquinazo. Entonces es inicio y final, la duración es relativamente corta, veremos que también hay generalmente una intensidad alta, y se dice que fisiológicamente cuando un estresor dura más de 42 días se considera crónico, ¿vale? Un estrés crónico. Entonces, ¿qué es un estrés crónico? Pues como he dicho, aquel estrés que dura más de 42 días fisiológicamente. Hay personas que pueden estar en estrés agudo años, sin entrar en fase de estrés crónico, pero fisiológicamente se determina que a partir de los 42 días pues entramos en estrés crónico. ¿Qué es un estresor crónico? Pues si miréis la imagen, un estresor crónico es no llego a pagar las facturas, me agobia la hipoteca que he firmado para 30 años, tengo unas responsabilidades laborales que no llego, que no cumplo, no llego a objetivos. Todo eso es un estresor crónico, porque tiene un comienzo pero no tiene un final. Si tú tienes una hipoteca de 30 años y te agobia esa hipoteca, pues tienes 30 años de estrés crónico. Con la hipoteca que no llego, ¿vale? Es el león constante que te sigue todo el rato en la sabana africana, cuando no estamos preparados para que un león nos siga durante 42 días, 3 meses, 1 año, 2 años. No estamos preparados para eso. Esa es la cuestión de por qué enfermamos con estrés crónico, porque nuestro sistema no está preparado, y ahora veremos por qué. Entonces, aquí yo hago una pregunta, y es si lo que determina que el estrés dure en el tiempo, más allá de lo fisiológico, será solamente el factor estresante. Pues, por un lado, sí. Si tenemos un factor estresante, pues tendremos tendencia a que generemos un estrés crónico. Pero también tenemos ciertos recursos, que es de los que vamos a hablar después, para hacer que la percepción que tenemos de ese estrés o de esos factores estresantes sea menor, diferente, o que nos permitan adaptarnos a ese estrés, ¿vale? Entonces, si yo tengo un jefe que me está puteando, mal dicho, ¿vale? Pues yo tengo herramientas para que ese estrés no me genere consecuencias, ¿vale? Yo, en cierta manera, me adapto. Si yo tengo una hipoteca, pues lo razonable sería que yo adoptase ciertos recursos que me hicieran adaptar a esa situación. No tiene ningún sentido estar 30 años con esa losa encima, vaya rollo, hipoteca, hipoteca, hipoteca. Si la tengo, asumo que tengo una hipoteca y opto por recursos que me ayuden a mitigar ese agobio, porque si no, una de dos, o me quito la hipoteca y vendo el piso, o la otra es la razonable, que es, vale, tengo una hipoteca, pues voy a ver qué recursos tengo para que no me agobie tanto o no me estrese tanto esta hipoteca. Y es de lo que vamos a hablar después, ¿vale? Así que, obviamente, hay estresores que no nos vamos a tener que adaptar. Si mi estresor es que mi pareja me maltrata, pues no me voy a adaptar a ese estresor. Obviamente voy a poner tierra de por medio y voy a mandar a mi pareja a tomar carajo, ¿vale? Entonces, no siempre nos vamos a tener que adaptar a los estresores, pero en muchos casos nos vamos a tener que adaptar, porque no nos queda otra. O sea, es cómo vivo yo ese estresor, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Los estresores en función se pueden definir de muchas maneras, ¿vale? Hay muchas clasificaciones, ¿vale? En función del rol que desempeña la persona, pues puede ser un estrés académico, ¿vale? Una época de exámenes, pues es un estrés académico. Un estrés laboral, pues tener que entregar resultados, ¿no? en el trabajo, pues eso es un estrés laboral. Estrés familiar puede ser cualquier conflicto que haya dentro del ámbito familiar. Estrés económico, el ejemplo que he puesto antes, una hipoteca es un estrés económico, o estar desempleado, eso todo es un estrés económico, ¿vale? En función del impacto de la situación sobre la persona, podemos distinguir entre estrés traumático, o sea, son aquellas situaciones que son violentas o dramáticas, que incluso pueden poner en juego nuestra propia vida, como pueden ser los accidentes, atentados, guerras, enfermedades graves, especialmente las que afectan a los niños, que son mucho más traumáticas, sucesos vitales estresantes mayores, que son situaciones que cambian sustancialmente nuestras circunstancias, como pueden ser pues, la muerte de un familiar, de alguien cercano, un divorcio, un desahucio, una ruina económica, todo eso son sucesos vitales estresantes mayores, ¿vale?
También tenemos sucesos vitales menores, como por ejemplo puede ser el ejemplo que pongo aquí, que es que yo voy a trabajar con el coche, con la típica caravana de cada día a las 8 de la mañana, que ya eso ya me estresa ya bastante, y encima tengo la mala suerte, que no es mala suerte, que es un despiste, que es originado por el estrés además, le doy al coche delante, porque no me he fijado, porque bastante estrés tengo en la cabeza como para estar fijándome en eso. Entonces, al estrés que ya llevo encima de semanas, años de el típico atasco de las 8 de la mañana, se le añade el golpecito que no ha sido nada, pero eso es lo suficientemente es la gota que colma el vaso, ¿vale? Yo ahí ya broto y tengo un cuadro de estrés, ¿vale? Objetivamente no es para tanto. Le has dado un golpecito, no pasa nada, haces un parte de seguro y no pasa nada, pero cuando ya estás sobrepasado de estresores y si a eso le añades los estresores crónicos menores, que son los que sobre todo los que vivimos en la ciudad, de ahí lo llevamos peor, que son pues la contaminación lumínica, con la contaminación sonora, todo eso que en el día a día no somos conscientes, pero que es un estresor para nuestro sistema nervioso central. No estamos diseñados para aguantar constantemente ruidos de claxones, de la polución, todo eso son estresores que es un suma y sigue, ¿vale? Entonces, podéis mirar que, o sea, de momento ya estamos nombrando muchos estresores, pero es que hay muchos más. Hay algunos estresores que nos han permitido sobrevivir y gracias a ellos estamos hoy aquí, ¿vale? Si no, no hubiésemos llegado hasta aquí. Por ejemplo, el hambre, la sed y la necesidad de contacto piel-piel o sensual touch, ¿vale? O sea, gracias al hambre, a la sensación de estrés de hambre hemos tenido que comer y hemos sobrevivido, con la de sed igual y con la necesidad de contacto piel-piel, pues nos hemos procreado, porque si no tampoco nos hubiésemos procreado, si no tuviésemos esta necesidad, ¿vale? ¿Y por qué las nombro? Porque luego a la hora de trabajar el estrés, veremos que una de las estrategias será trabajar con estos estresores. Luego lo veremos, cómo lo hacemos. Estresores de la vida moderna, que llamo. Pues aquí tenemos varios, entre ellos la alimentación. La alimentación de hoy en día es nefasta, muy nefasta, ¿vale? Y es nefasta porque cada vez que nos alimentamos con nuestros alimentos, estamos estresando nuestro cuerpo, ¿vale? Aquí he puesto una lista con el gluten, las saponinas, lectinas y caseína. Faltarían también los azúcares aquí, ¿vale? El gluten lo conocéis todos, es una proteína que llevan ciertos cereales, como son el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Y el gluten, independientemente de que seamos o no intolerantes al gluten, nos va a generar un proceso inflamatorio digestivo, ¿vale? En el hecho de digerir el gluten, genera inflamación a nivel intestinal. No pasa nada porque después nuestro intestino, o sea, nuestro organismo, repara ese intestino que está inflamado. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que yo inflamo y tengo que desinflamar y reparar, porque al final lo que hace es dañar la mucosa intestinal, genera pequeños agujeritos en la mucosa, en la membrana, cierta perforación, pues toda esa reparación que tiene que hacer el cuerpo, pues es un gasto energético extra que tienen que invertir en reparar cada vez que tú comes gluten. Al mismo tiempo que comes legumbres que tienen saponinas, que son unas sustancias carbonosas que tienen las legumbres, que también inflaman. De hecho, lo normal, cuando se come legumbre, muchas veces generas gases, ¿vale? Pues si te genera gases de tomar legumbres, pues quizás no es tu alimento, ¿vale? Porque si genera gases a nivel intestinal significa inflamar el intestino, ¿vale? Es dañar el intestino de alguna manera. No es un daño del que te vas a morir, obviamente, vas a sobrevivir porque es un daño menor, pero si cada día estás inflamando, pues es cada día tu cuerpo necesita un recurso energético en reparar eso. Si cada día le robas un 5% de energía al cuerpo en reparar el intestino, pues es un 5% menos de energía que tiene tu cuerpo para otras funciones vitales, ¿vale? Igual pasa con las lectinas, que son las sustancias que llevan cereales y algunos vegetales, que también son proinflamatorios. La caseína igual, que es la proteína láctea, sobre todo aquí porque hay personas que no toleran, bueno, no están bien adaptadas a la caseína. Y después estarían los azúcares, ¿vale? También los azúcares es un cajón desastre no solo el azúcar que entendemos como el azúcar de mesa, sino todo el exceso de carbohidrato en la dieta, ¿vale? Exceso de pan, bollería, cereal, todo eso es un estresor para el cuerpo, ¿vale? ¿Qué más estresores tenemos de la vida moderna? Pues la falta de sueño. Luego veremos qué es el biorritmo y cómo lo podemos trabajar, ¿vale? Hoy es bastante endémico, si no es el insomnio, la mala calidad de sueño, ¿vale? Yo creo que hay pocas personas que pueden decir que duermen 8 o 9 horas del tirón y con un sueño reparador,
¿vale? Quien lo pueda hacer 9 horas seguidas y del tirón es afortunado, porque la sociedad en la que vivimos no es fácil encontrar esto, ¿vale? Y los que trabajáis en consulta, esto es lo típico, el insomnio y el no poder dormir es uno de los hándicaps, ¿vale? Junto con el estrés, que van unidos, van uno de la mano del otro, ¿vale? ¿Qué más nos estresa? Pues el exceso de actividad física, pero también la falta de actividad física. O sea, se describe que menos de 2 veces por semana de actividad física es un estresor para el cuerpo, ¿vale? Generalmente pecamos más de sedentarismo que por exceso, ¿vale? O sea, la sociedad de hoy en día peca de sedentarismo y de hecho de ahí se derivan pues el aumento del índice de obesidad, de diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Por el exceso de sedentarismo al final. Y una última, que lo veremos al final, es el exceso de dopamina. Estamos expuestos a multitud de inputs dopaminérgicos. Luego lo explicaremos mejor, ¿vale? ¿Qué es la dopamina y cómo podemos trabajar sobre ello? Bueno, encontré una frase interesante de Matthews Willett, que no sé si se pronuncia así, que es de la facultad o el Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la MedUni de Viena, que dice que la liberación excesiva de dopamina en el momento equivocado puede hacer que las cosas insignificantes adquieran una importancia injustificada, ¿vale? Y luego, esto lo dejo así en stand-by, luego lo retomamos, ¿vale? Entonces, es importante entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos estrés, ¿vale? ¿Cuál es el proceso fisiológico? Sobre todo para que después, a la hora de adoptar estrategias de resolución, entendamos por qué hacemos las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos estrés? ¿Vale? Hay un estresor y ante eso reaccionamos de determinada manera, ¿vale? Entonces, lo primero que sucede es que cuando aparece el estresor, nuestro cuerpo segrega dopamina. La dopamina, que la acabamos de nombrar, es la hormona permisiva, ¿vale? La dopamina nos permite el movimiento o la acción, es la que nos permite iniciar el movimiento, ¿vale? Nos da energía a nivel de aparato locomotor, a nivel del cerebro y a nivel del sistema inmune. Es decir, se inicia la búsqueda. Sin la dopamina no iniciáramos esa búsqueda o esa solución, ¿vale? Es decir, sin dopamina yo me encuentro con el león y me quedo pasmarote como si no fuera conmigo, ¿vale? Entonces la dopamina es la que me permite empezar todo el proceso, ¿vale? La búsqueda de solución. ¿Qué pasa acto seguido? Que se activa el sistema nervioso simpático. Algunos lo conoceréis, otros no. Tenemos un sistema nervioso autónomo que se compone del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga, tiene unas funciones concretas y el parasimpático, que veremos después, tiene unas funciones concretas. El sistema nervioso simpático lo que hace es segregar adrenalina y noradrenalina. Y seguramente que la adrenalina, más o menos, todo el mundo lo conoce. La adrenalina la relacionamos con estar como on fire, ¿no? Que se dice. ¿Por qué? Pues porque la adrenalina lo que hace es, primero, aumentar la frecuencia cardíaca, hace una vasodilatación bronquial para aumentar el flujo de oxígeno y que tengamos más capacidad. Aumenta el flujo de energía en músculo y, por otro lado, la contraposición lo que hace es disminuir la actividad del sistema digestivo y del sistema reproductor, entre otros. Y esto nos da pistas de por qué cuando estamos en estrés y el sistema simpático está activado, pues la función digestiva siempre está un poco mermada. Tenemos más problemas digestivos cuando estamos en estrés, ¿vale? No digerimos bien, no estamos más hinchados, tenemos flatulencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el locus coeruleus del cerebro percibe el estrés, estimula la adrenalina y además estimula la corteza adrenal de las glándulas suprarrenales para segregar adrenalina y noradrenalina, ¿vale? Que generan estas funciones. Pero, ¿qué hacen además la adrenalina? Pues la adrenalina, aparte de prepararnos como para la lucha, digamos, también estimula, o sea, la nucleus factor kappa B, un nombre, es un factor de transcripción, que lo que hace es iniciar la síntesis de citoquinas inflamatorias. Y seguramente que las citoquinas inflamatorias algo suena de todo lo que se está diciendo ahora con el COVID, la famosa cascada de citoquinas inflamatorias que acaba matando al paciente porque es un exceso de reacción del sistema inmunitario que acaba de inflamar tanto que acaba de matar al paciente, ¿vale? Pues parte de esas citoquinas inflamatorias son las que se agregan a partir de la adrenalina y del nuclear factor kappa B, ¿vale? Que son el tumor necrosis factor alfa, interleuquina 1B, interleuquina 6, interferón gamma,
Son citoquinas, no pasa nada, son nombres, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que hay una activación, que lo que esto significa que se activa el sistema inmune. ¿Y por qué se activa el sistema inmune? Porque hemos dicho que el estrés nos prepara para dos cosas. Primero, para luchar, huir o escondernos o quedar congelados. Y segundo, para protegernos sobre potenciales intrusos que puedan atacarnos, ¿vale? O sea, activando el sistema inmunitario. Pues este es el proceso por el cual se activa el sistema inmunitario. ¿Qué pasa después? Pues entre unos 20 minutos y 2 horas después de que se ha iniciado el estrés, el estresor, se activa el eje HPA, es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Significa que el hipotálamo segrega una sustancia que es el CRH, Corticotropin Release Hormone, que va a parar a la hipófisis. La hipófisis segrega una sustancia que es la ACTH, no me va a salir el nombre ahora, no me sale. Es una hormona que va a estimular las glándulas, la corteza suprarrenal, que son unas glandulitas que tenemos sobre los riñones, y estos van a generar cortisol. Y el cortisol, todo el mundo lo conocemos, ¿vale? El cortisol, o alguien ha tomado cortisol alguna vez en su vida, o conoce gente que ha tomado cortisol, ¿vale? Sabemos que es un gran inmunosupresor y es un gran antiinflamatorio. ¿Cuál es la razón de ser de esta cascada? Pues que una vez que se ha comenzado el estrés, si en el mejor de los casos ese estresor ya ha finalizado, pues el cortisol lo que hace es suprimir o baja la actividad del sistema nervioso simpático, de la adrenalina, ¿vale? Lo que hace es, ¿por qué? Porque el cortisol segrega la inhibitor kappa B, que lo que va a hacer es inhibir la nucleofactor kappa B, con lo cual va a haber una desactivación del sistema inmunitario, ¿vale? Esto es un proceso normal que se da siempre cuando tenemos un estrés. Entonces, si tenemos suerte y el estresor ha terminado, porque el león ya me he alejado del león y el león ya no me persigue, pues si eso sucede, mi cuerpo va a generar unas endorfinas, ¿vale? En relación a esa búsqueda de la dopamina, mi cuerpo genera endorfinas de satisfacción, de que bien que me he librado, voy a sobrevivir. Cuando esto sucede, se pone en marcha el tercer eje, y luego vuelvo a esto, que es la activación del sistema nervioso parasimpático, que es justo el contrario que el simpático. ¿Qué hace el parasimpático? Pues parte de las funciones del parasimpático es que reduce la frecuencia cardíaca, genera una vasoconstricción pulmonar, empieza a funcionar mejor el sistema digestivo, el sistema reproductor, todo aquello que estaba apagado con el sistema simpático se pone en funcionamiento con el parasimpático. ¿Por qué? Porque una vez que yo he resuelto el estrés, sí que estoy preparado para comer, para reponer todo aquello que he gastado durante el proceso de estrés, ¿vale? Esto tiene una lógica, ¿vale? Entonces, esto sucede porque gracias al parasimpático, y el parasimpático se rige por la acetilcolina, ¿vale? Así como el simpático se rige por la adrenalina y la noradrenalina, el parasimpático se rige por la acetilcolina. Y esto lo veremos que luego tiene una aplicación práctica, ¿vale? Entonces, esto sería un proceso de estrés agudo, ¿vale? Entonces, yo me enfrento a un estresor, se activa el sistema nervioso simpático, adrenalina, me prepara para la lucha, consigo solventar el estresor, o sea, se activa el eje HPA, cortisol, suprime la respuesta inmune y una vez que generadas endorfinas se activa simpático, o sea, parasimpático y el parasimpático lo que nos va a hacer es, por un lado, desactiva el nucleofactor kappa B, o sea, hay una desactivación de las citoquinas inflamatorias, pero además dejamos de estar en la alerta, nos da calma, ¿vale? Eso sería lo normal. Pero ¿qué sucede cuando ese estresor no termina? ¿Vale? ¿Qué sucede cuando tenemos una hipoteca que nos estresa durante meses, años y años? ¿Vale? Por ejemplo. ¿O qué sucede en esta situación que estamos viviendo ahora? Porque ¿cuánto tiempo llevamos confinados? Pues casi 60 días van a hacer, ¿vale? Son más de 42 días. Fisiológicamente estamos ya en estrés crónico, ¿vale? Porque porque tenemos la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, o sea, cuál es el futuro cercano, el miedo a enfermar, todo es incertidumbre, pero sin embargo, a no ser que hayas tenido o hayamos tenido la mala suerte de tener un enfermo cercano que ha afectado, en el cual sí que lo vives de manera muy intensa, tampoco lo vives de manera tan intensa, porque es como un virus que te han contado, pero tú no lo has visto, ¿vale? No es el león que tú ves en la selva, es un virus que a ti te han contado. Y obviamente existe, y en los laboratorios lo han visto, pero tú no lo has visto. Entonces, no es un estrés de una intensidad tan grande, si dura demasiado en el tiempo y no hay solución, con lo cual es estrés crónico, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando hay estrés crónico? Pues que
hay un exceso de activación del eje simpático, o sea, del sistema nervioso simpático, pero también un exceso de la activación del eje HPA, porque hay mucha adrenalina y no adrenalina, pero también hay mucho cortisol, y como no se apaga el estrés, pues siguen las dos, ¿vale? Entonces, ¿qué efectos tiene tener un exceso de cortisol en el cuerpo? ¿Vale? Pues varias cosas que pueden suceder. Uno es que haya una resistencia a la insulina, que luego lo veremos lo que es, que haya un aumento de la grasa abdominal, que haya un aumento de retención de líquidos, aumento de las alergias y enfermedades inmunológicas, aumento de la osteoporosis, bajada de masa muscular, ¿vale? Etcétera. ¿En qué se traduce esto? Pues si yo, traduciendo el dibujo este, bueno, el esquema este que está en inglés, traduciéndolo, se traduce en que podemos tener un metabolismo lento, en depresión o ansiedad, en hipertensión arterial, fatiga crónica, insomnio, migrañas, visión en túnel. La visión en túnel es una visión, cuando yo estoy enfocado, estresado en algo, tengo visión en túnel. Significa que estoy como una visión muy analítica, pero me pierdo todo la percepción de la periferia, o sea, de los detalles de la periferia, ¿vale? Estoy así. Por eso tenemos muchos despistes, ¿vale? Porque cuando estamos en estrés crónico, solo vemos esto, y no vemos la farola que tenemos aquí, ¿vale? Podemos tener reflujo gástrico, hostilidad o un carácter irascible, aumento del apetito, artritis y, sobre todo, bajada del sistema inmunitario, que luego lo veremos, ¿vale? O sea, todo esto es causa de un exceso de cortisol, causa de un estrés crónico que no se acaba de resolver, ¿vale? O sea, que casi nada. Y esto que nos he dicho antes, además en el eje HPA, además de la síntesis de cortisol, hay una activación del sistema RAS, que no lo vamos a explicar ahora porque no viene al caso, pero es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que al final como producto nos va a dar un exceso de aldosterona, bueno, una síntesis de aldosterona. La aldosterona, cuando es un estrés agudo, sí que tiene unos efectos beneficiosos y por eso se da, que es aumento de la vasoconstricción arterial para mantenernos en tensión, para solventar ese problema, un aumento de la absorción de sodio a nivel renal, para tener suficiente flujo sanguíneo y además porque como en el estrés se pierde mucho líquido, el cuerpo reacciona a ello pues reteniendo líquido y también secretando hormona antidiurética, ¿vale? Esto en un estrés agudo es perfecto, pero ¿qué pasa si este estrés dura en el tiempo durante lo que hemos dicho, meses, semanas o lo que sea? Pues que si tenemos en cuenta que tenemos un aumento de la vasoconstricción arterial, pues nos puede dar una hipertensión arterial, por ejemplo, o un fallo renal o una disfunción renal, porque si el riñón tiene que estar reabsorbiendo constantemente sodio a nivel de la nefrona, pues es un extra de trabajo que tiene, ¿vale? También puede ser que nos dé fallo venoso, porque si tú estás reteniendo agua a nivel vascular, pues ahí puede haber una extravasación y tener edemas, hinchazón de piernas, incluso trombos, ¿vale? Son otros de las consecuencias, ¿vale? Entonces, en resumen, tenemos primero la activación del sistema nervioso simpático, que nos va a segregar adrenalina y noradrenalina, nos va a preparar para solventar ese estrés y va a hacer una activación del sistema inmune. Entre los 20 minutos y las 2 horas de la activación del simpático se activa el eje HPA, segregando cortisol y aldosterona, para terminar el proceso inflamatorio y un proceso de inmunosupresión. Si todo va bien y el estrés ha terminado, gracias a las endorfinas que segregamos, pues se activa también el parasimpático y gracias a la acetilcolina, pues dejamos de estar en alerta y hay una desactivación de la inflamación, ¿vale? Esto es el proceso fisiológico del estrés. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos va a tener esto si esto se mantiene de manera crónica y no llega, o sea, y siempre estamos entre el simpático y el eje HPA y no llegamos nunca al parasimpático? Pues que va a haber unas consecuencias en el organismo. ¿Qué consecuencias? Pues, por ejemplo, en el sistema inmunitario, pues va a suceder que nuestro sistema inmunitario en reposo se gasta el 23% de la energía de la tasa metabólica basal, ¿vale? Significa que si yo, imaginemos, tengo un coche, el depósito del coche de gasolina lo tengo al 100%, pues de ese 100%, el 23% se lo va a llevar el sistema inmunitario en reposo. ¿Qué pasa cuando estamos en estrés? Que hay una sobreactivación del sistema inmunitario. Con lo cual, el sistema inmunitario se empieza a llevar no un 23%, sino un 24%, un 25%, un 30%, un 40%, depende de los casos, ¿vale? ¿Qué significa? Que ese porcentaje de más de energía que se lleva el sistema inmunitario, el resto del organismo va a tener menos energía para repartir. Con lo cual, si esto se mantiene en el tiempo, va a suceder que habrá órganos o sistemas que empiecen a fallar, o a tener síntomas o enfermedad funcional, que es aquella enfermedad que
no aparece en análisis o en una prueba de imagen, pero sí da sintomatología, ¿vale? Y si lo mantenemos mucho en el tiempo, sí que puede aparecer la enfermedad orgánica, ¿vale? En función de tu genética o de tu predisposición genética y de la epigenética, pues habrá órganos más afectados u otros, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a partir de los 42 días de que hay tanto cortisol, también se produce una bajada del sistema inmunitario, o sea, y hay una inflamación de bajo grado, porque como el sistema nervioso autónomo, el simpático, lo que hace es activar el sistema inmunitario y la inflamación, que está muy bien en un proceso agudo porque nos protege, pero si este estrés se mantiene durante mucho tiempo, el exceso de cortisol no permite que haya una inflamación correcta y una activación correcta del sistema inmunitario. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues que tenemos una actividad del sistema inmunitario deprimida. O sea, somos carne de cañón para tener procesos infecciosos por microorganismos oportunistas. O sea, infecciones de orina, otitis, cuadros catarrales, etcétera, etcétera. Y además, aumento de la probabilidad de tener una enfermedad autoinmune. Hay una disminución de las células NK, natural killers, que son un tipo de célula inmunitaria que se encarga de la eliminación de células tumorales y de células que están infectadas por virus. Y además, en el caso de que tengamos ya de base una enfermedad autoinmune, pues un estrés crónico nos va a predisponer a tener un brote de esa enfermedad, ¿vale? De un Crohn, de un brote de psoriasis, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? A nivel sistema nervioso también hay muchas consecuencias, ¿vale? De tener un estrés crónico. Uno de ellos es la falta de memoria. Y esto seguramente los que hayáis padecido estrés crónico o padecéis estrés crónico es una de las cosas que uno se da cuenta. Digo, es que últimamente se me olvida todo. O sea, se me olvida dónde he dejado las llaves, se me olvida, bueno, pues todo. Despistes, no son los despistes. Otra cosa que sucede es que perdemos la capacidad de tomar decisiones. Y esto es súper importante. ¿Por qué sucede esto? Porque, entre otras cosas, hay una reducción del tamaño de la corteza prefrontal, que una de las consecuencias será eso, la dificultad de tomar decisiones. Y seguramente a más de uno nos habrá pasado que cuando hemos estado en estrés no hemos tenido capacidad de tomar esa decisión, o bien de si mi estresor es mi pareja porque no puedo ya más con ella, pues no tengo la capacidad de tomar la decisión de dejarla, a pesar de que yo sé que la tengo que dejar, pero no tengo esa capacidad de tomar decisión. O si mi estresor es el trabajo, pues no tengo la capacidad de tomar la decisión de dejar el trabajo, ¿vale? Además, hay una sobreactivación de la amígdala, una glándula del cerebro, que es la que se encarga del control de las emociones y de los sentimientos, ¿vale? En el cerebro. Entonces, cuando hay una sobreactivación de la amígdala, como consecuencia vamos a tener unas respuestas aumentadas de agresividad o de miedo o de ansiedad. ¿Por qué? Porque esa información no se procesa en el córtex, va directa a la amígdala y hay una respuesta automática, ¿vale? De la amígdala. La amígdala es como bastante arcaica en ese sentido, ¿vale? Así que tenemos varias cosas en las que nos afecta al sistema nervioso. Hay muchas más, pero yo creo que las importantes son estas, ¿vale? Que actuamos de manera automática, digamos, con reacciones como muy viscerales, de alguna manera, o de agresividad, o de miedo, o de ansiedad, sin la capacidad de racionalizar lo que nos está sucediendo, ¿vale? Y luego la falta de toma de decisiones, que es importante. A nivel del sistema endocrino, más relacionado a nivel gonadal, ¿vale? Al aparato reproductor, también tenemos consecuencias, ¿vale? Del exceso, en un estrés crónico. Por un lado, el estrés hace bajar los niveles de progesterona. Sabéis que la progesterona junto a los estrógenos pues son las hormonas femeninas, ¿vale? Entonces, la progesterona, fisiológicamente hay una subida de progesterona en la fase lútea, es decir, entre la ovulación y la menstruación, y una de las consecuencias de esta subida de progesterona, que es fisiológica, es que las mujeres tenéis un aumento de temperatura de 1 grado, un poquito más en la fase lútea. Esto es lo fisiológico. Entonces, si yo tengo una baja de progesterona por estrés, pues mi tendencia va a ser friolera, por ejemplo, a tener los pies fríos, manos frías, necesidad de dormir con calcetines, porque si no, no puedo dormir porque tengo frío. Toda esta sintomatología de ser friolera puede ser debido a una baja de progesterona. Obviamente, hay muchos factores más que inciden en que tengas una bajada de progesterona, pero uno de ellos es el estrés, ¿vale? Pues es para tenerlo en cuenta. ¿Qué más puede suceder que si tenemos una bajada de progesterona? Pues que el ciclo menstrual, en lugar de durar 28 días, pues dure 24 o menos. Y que podamos tener sangrado durante la fase lútea, donde no debe haber ningún sangrado, ¿vale? También está relacionado con procesos inflamatorios, ¿vale? Como dolor de regla, dolor de mamas, dolor lumbar asociado a
al ciclo menstrual, ¿vale? Procesos proliferativos como menorragias, o sea, sangrados muy abundantes, miomas, mamas fibroquísticas, endometriosis, etc. También está relacionado con la ansiedad y, como dato, con el bruxismo en la fase lútea, ¿vale? Si alguna de vosotras padecéis bruxismo, será interesante que a partir de ahora os fijéis si lo tenéis durante toda la fase menstrual, todo el ciclo menstrual, perdón, o si solo se reproduce o mayoritariamente se reproduce en la fase lútea, ¿vale? Si solo se reproduce en la fase lútea, es muy probable que ese bruxismo venga por una falta de progesterona y podría ser que fuera por un exceso de estrés, ¿vale? Así que, ¿por qué digo esto? Porque no servirá de nada hacer un tratamiento de ATM que servirá para eliminar la tensión de bruxar y trabajar la musculatura y toda la biomecánica, pero si no trabajo el estrés, pues cada mes en la fase lútea volverás a tener ese bruxismo, porque al final los niveles de progesterona seguirán estando bajos. Por eso es interesante empezar a entender más allá del síntoma y más allá de la localización, ¿vale? Para entender que yo tengo un problema aquí, pero este problema puede venir de muchos lugares, ¿vale? En este caso, de una falta de progesterona por estrés. O sea que es interesante esto. ¿Más problemas relacionados a bajos niveles de progesterona? Pues infertilidad o aborto durante las primeras semanas, más posibilidad de tener un aborto durante las primeras semanas. Y también está relacionado con retención de líquidos. Y en cuanto a los estrógenos, también tiene consecuencias, porque el cortisol lo que hace es aumentar la actividad de la aromatasa. ¿Qué es la aromatasa? La aromatasa es una enzima que lo que hace es convertir las hormonas masculinas, testosterona, androstenediona, en estrógenos. Y esto es un proceso fisiológico que se tiene que dar, porque si no, entre otras cosas, las mujeres no tendríais los niveles de estrógenos suficientes. El problema es que cuando hay un exceso de aromatasa o de actividad de la aromatasa, hay un exceso de estrógenos, porque hay un exceso de conversión de estas hormonas masculinas a femeninas. Y el exceso de estrógenos tiene consecuencias bastante importantes, algunas graves, ¿vale? Algunos de los signos de exceso de estrógenos son ser impaciente o querer todo al momento, hinchazón de mamas, mamas fibrosas, retención de líquido, cansancio, un carácter autoritario, mandona, contracturas y calambres, irregularidad menstrual, coágulos grandes y sangrados abundantes en la menstruación, que a veces duran más de 6 días. Está relacionado también con piedras en la vesícula biliar, con dolor menstrual, aumento de peso. Y como una curiosidad a nivel fisionómico, tanto los hombres como las mujeres que tienen el segundo dedo de la mano derecha más largo que el cuarto dedo, tienen una tendencia a tener estrógenos más elevados, o sea, tienen un exceso de estrógenos, ¿vale? Así que luego os lo podéis mirar. Mano derecha, segundo dedo más largo que el derecho, ¿vale? Si el segundo dedo es más largo que el cuarto, perdón, significa que hay exceso de estrógenos, ¿vale? O una tendencia. Patologías relacionadas con exceso de estrógenos, pues son muchas y algunas graves, importantes, ¿vale? Mamas fibroquísticas, miomas, endometriosis, fatiga crónica, fibromialgia, anemia, síndrome premenstrual, ansiedad, depresión, fobias, colon irritable, alergias, migraña, contracturas, dolor articular crónico y enfermedades inmunitarias. Y después, las más graves, cáncer tanto de mama como de útero, de tiroides, de colon y de cérvix, ¿vale? También está relacionado con hemorroides, infarto de miocardio o ictus cerebral. Así que casi nada la lista, ¿vale? Todo esto por exceso de estrógenos. Vuelvo a repetir, el estrés no es el único causante de un exceso de estrógenos ni del exceso de la actividad de la aromatasa, pero es uno de ellos. Y si lo tenemos, pues es importante tener en cuenta que las consecuencias pueden ser muy importantes, ¿vale? Los hombres tampoco nos libramos, porque también tener exceso de estrógenos en hombres tiene unas consecuencias en nosotros, unos signos o unos síntomas también. Podemos tener ginecomastia, podemos tener impotencia o problemas de erección matutina, problemas de angustia, caspa, descamación de piel, hipertrofia de próstata, también está relacionado con cáncer de colon, con niveles bajos de testosterona, con enfermedades cardiovasculares, es decir, infarto de miocardio, también con obesidad, con triglicéridos altos, varices en testículos, o sea, varicocele, o también en las piernas, enfermedades autoinmunes y mala calidad de esperma e infertilidad. O sea que un problema de estrés nos puede generar esto. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque no sirve de nada hacer un tratamiento de fertilidad súper bien hecho
si no conseguimos trabajar sobre el estrés. Y seguro que vos conocéis casos o habéis tenido casos en consulta o de conocidos de la típica pareja que no se quedan embarazados y en el momento que deciden que ya está, se fue y lo olvidamos y quitan todo ese estrés añadido a no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es como tasca, toma, ahora te has quedado, ¿sabes? Pues cuando has eliminado el factor estrés, te has quedado. ¿Por qué? Porque cuando estás en estrés, el cuerpo no interpreta que es el mejor momento para quedarte embarazada. Si tú estás en estrés, el cuerpo interpreta que ahora no es el momento para 9 meses de gestación y luego 2 años de crianza, de darle a mamar y todo. Pues el cuerpo interpreta que no es el momento. Entonces, claro, no te vas a quedar embarazada. Entonces, por muchos tratamientos de fertilidad que te hagas, si no reduces el factor estresante, pues no vas a conseguir el objetivo deseado. En resumen, ¿qué nos podemos encontrar? Pues con problemas menstruales, diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, pérdida o aumento de peso, problemas sexuales, problemas de ATM, de la mandíbula que hemos dicho, cansancio, problemas para dormir, malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, problemas de piel. Veis que la lista es interminable, ¿vale? Todos son signos o síntomas de estrés. Seguro que os identificáis con alguno de ellos, ¿no? Yo sí, desde luego. Vale, entonces, hasta ahora la parte negativa, o bueno, la parte fisiológica y negativa de las consecuencias. Ahora viene la parte positiva. Afortunadamente tenemos herramientas y muchas para gestionar, para solventar este estrés, ¿vale? Aquí tenéis esquematizado los 8 puntos que vamos a trabajar, ¿vale? Porque tenemos diferentes estrategias. Una estrategia puede ser estimular el sistema nervioso parasimpático, porque hemos dicho que el sistema nervioso parasimpático era el que, una vez finalizado el estrés, nos daba la calma y también desactivaba al sistema inmune. Ahora lo iremos desarrollando mejor. Tenemos la opción de utilizar adaptógenos, que son unas sustancias que nos permiten adaptarnos al estrés. Podemos utilizar el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, el principal del cerebro, del sistema nervioso central, que lo que va a hacer es calmar al sistema nervioso. Podemos optar por regular el cortisol con determinados suplementos que vamos a ver ahora. También el tratamiento puede ser desde el intestino, y ahora lo veremos por qué. Y será muy importante regular el biorritmo, o sea, todos los ciclos de sueño y vigilia. Eso será muy, muy importante, regularlo. Tenemos las técnicas de control de estrés, que luego las nombraremos, y además después Raquel nos hará una superhipnosis para trabajar sobre el sistema inmunitario. Y por último hablaremos del ayuno de dopamina, que ya veréis luego lo que es, ¿vale? Entonces vamos a desgranar uno a uno. Entonces, para estimular el sistema nervioso parasimpático tenemos varias estrategias, ¿vale? Hemos dicho que el neurotransmisor era la acetilcolina, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues la acetilcolina se forma básicamente de colina. La colina es un nutriente o un micronutriente que lo podemos encontrar pues, en frutos secos, en todas las crucíferas, en pescado, en carne, setas, hígado y sobre todo también muy importante en los huevos, en la yema de los huevos. Es muy rica en colina, es de los alimentos más ricos en colina. Bueno, el hígado también es muy rico en colina, ¿vale? Así que una estrategia para aumentar los niveles de colina pues es aumentar la ingesta de estos alimentos, ¿vale? Para los que no lo sepáis, los huevos son un fantástico alimento, es uno de los mejores alimentos que hay a todos los niveles, porque tiene un aminograma perfecto, o sea, tiene una relación de aminoácidos, o sea, de proteína buenísima, nos aporta colina, nos aporta colesterol, que el colesterol es bueno. Bueno, esto ya lo hablaremos otro día largo y tendido, porque el tema del colesterol también es un tema bastante candente, pero bueno. En resumen, se pueden comer huevos todos los días, no pasa nada, 2, 3 huevos cada día, no pasa absolutamente nada. Así que os animo a comer huevos para trabajar el parasimpático. ¿Qué sucede? Que para llegar a veces a dosis terapéuticas, pues hay que comer muchos huevos, o sea, con 3 no llegamos. Entonces, a veces es necesario, es interesante suplementar con un suplemento de colina, ¿vale? Es un suplemento que es muy barato, ¿vale? Entonces, la dosis terapéutica sería entre unos 400 y 1200 miligramos al día de colina, ¿vale? Para favorecer que el cuerpo tenga sustrato para sintetizar acetilcolina. Otra de las opciones es inhibir la acetilcolinesterasa. Y diréis, ¿qué significa eso?
La acetilcolinesterasa es una enzima que lo que hace es degradar la acetilcolina cuando la acetilcolina ya ha hecho su función en la sinapsis neuronal, ¿vale? Tenemos aquí la acetilcolina, una vez que ha hecho su función, aparece la acetilcolinesterasa, la degrada y desactiva la acetilcolina. Con lo cual, si nosotros inhibimos la acetilcolinesterasa, tendremos más acetilcolina para que sea más efectivo, o sea, para que trabaje más, digamos, de alguna manera, ¿no? Haya más actividad del parasimpático. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues gracias a unas plantas como la salvia, la melisa y la lavanda. Tienen la capacidad de inhibir la acetilcolinesterasa. Así que, por ejemplo, una estrategia sería hacer 3 infusiones al día de una mezcla de estas 3 plantas para inhibir la acetilcolinesterasa y estimular el parasimpático. Pero es que además tenemos otras estrategias que son gratis, que son maravillosas y que son muy importantes, como son, el objetivo es generar un estrés agudo sobre un estrés crónico, ¿vale? Si partimos de la base que estamos en un estado de estrés crónico, en este caso en el contexto de la COVID, ¿vale? Estamos en un estrés crónico que llevamos 2 meses confinados, etcétera, 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 pues lo interesante será generar estrés agudo, porque hemos dicho que cuando tenemos un estrés agudo y se resuelve, se activa el parasimpático. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos para activar o generar estrés agudo? Hemos dicho antes que teníamos unos estresores que nos habían ayudado a lo largo de nuestra historia a sobrevivir, que eran el hambre y la sed, entre otros, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Que si yo como con hambre, una vez que yo he comido, genero endorfinas. El hambre es un estrés, tener hambre es un estrés, ¿vale? Pero es un estrés agudo. Si yo como con hambre porque he espaciado las comidas, que ahora lo explicaremos, como con hambre, me sacio, genero endorfinas y se activa el parasimpático, con lo cual, cada vez que activo el parasimpático es un poquito más que bajo el estrés crónico, bajo de nivel ese estrés crónico, ¿vale? Cuantas más veces active ese parasimpático haciendo este pequeño estrés agudo, pues más bajo la intensidad del estrés crónico. Entonces, ¿comer con hambre qué significa? Pues que si comemos máximo de 3 veces al día, es decir, se acabó comer 5 veces al día porque es una aberración, entre otras cosas, porque cada vez que comemos generamos inflamación, ¿vale? Hay una inflamación que se llama postprandial, en el cual el sistema inmune se pone en alerta, o sea, se genera todo el proceso de estrés que hemos dicho, se genera cuando comemos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario se prepara por si en aquello que estamos ingiriendo hay algún intruso potencialmente dañino, ¿vale? Entonces tiene que estar un poquito en alerta. No pasa nada, pero si cada vez que como, y son 5 veces al día o 6 veces al día, inflamo, luego tengo que desinflamar y es un gasto energético. Porque activar el sistema inmunitario hemos dicho que se lleva en reposo 23% de energía, pero si se activa se lleva más del 23% de energía. Así que si cada vez que como me estoy quitando energía en activar el sistema inmunitario para después desinflamar, pues no es muy beneficioso de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo interesante sería no comer más de 3 veces al día, es decir, si yo me desayuno a las 8, como a las 2 y ceno a las 8, pues son entre comida y comida entre unas 5 horas más o menos aproximadamente que dejo sin comer, en los que hago hambre, como con hambre, me sacio y estimulo el parasimpático. Pero es que además, cuando yo empiezo a espaciar las comidas, porque una comida es, por ejemplo, una fruta. Una pieza de fruta es una comida, ¿vale? Tomarse un café con leche con azúcar es una comida. Tomarse un croissant es una comida, ¿vale? Todo aquello que incide sobre los niveles de glucosa e insulina es una comida, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay gente que come 7 veces al día, porque hace desayuno, luego se come una pieza de fruta, luego el café con los de la oficina, luego come, luego hace la merienda, se va al gimnasio, se toma el plátano y luego cena. Son 7 comidas, ¿vale? O sea, eso es un estrés al cuerpo, vamos, brutal. Y además, la otra razón es porque, ¿os acordáis que hemos dicho antes que una de las consecuencias del exceso de cortisol es la resistencia a la insulina? Vale, pues ahora es cuando viene la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Pues cuando yo tengo este coche que hemos dicho que tiene el depósito lleno de gasolina, ¿vale? Tiene el depósito lleno al 100% de gasolina. Pues esta gasolina puede ser glucosa, o sea, el azúcar, o también puede ser grasa, ¿vale? Nuestro cuerpo está diseñado tanto como para combustionar glucosa como para combustionar grasa y vivir de ello. Y es más, está mucho más adaptado y preparado para quemar grasa que glucosa. ¿Por qué? Porque nuestros reservas de glucosa en sangre, cuando nosotros ingerimos un alimento rico en hidratos de carbono, suben los niveles de glucosa en sangre, pero esos niveles en 2 horas bajan, ¿vale? Entonces, si tú comes y a las 2 horas tienes un hambre voraz, que te mareas, porque hay gente que le pasa que come a las 2 horas, se marea del hambre que tiene,
Vale, pues esta persona tiene una resistencia a la insulina enorme. ¿Por qué? Porque es totalmente dependiente de la glucosa. No es capaz de combustionar grasa para obtener energía. Pensad que nosotros estamos aquí porque hemos... Perdón, voy a beber agua. Nosotros estamos aquí porque nuestro organismo nos ha permitido quemar grasa para sobrevivir, porque ahora todo el mundo, o sea, en Occidente tenemos acceso a la comida de manera, vamos, descarada, pero nuestros ancestros, los Homo sapiens hace 200.000 años, no tenían ese acceso a la comida y pasaban mucho hambre y pasaban días y semanas sin comer. Y han sobrevivido, ¿por qué? Porque tenemos un mecanismo que es quemar grasa para obtener cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos alimentan al cerebro, alimentan al hígado, alimentan al corazón y alimentan también al sistema inmunitario. Por eso es tan importante en estos momentos empezar a ganar flexibilidad metabólica, que significa que tu cuerpo tenga tanta la opción de quemar glucosa como de quemar grasa para obtener energía, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, si yo consigo espaciar las comidas pues 5 horas, 6 horas, ¿vale? Pues si hemos dicho que las reservas de glucosa en sangre duran 2 horas, tu cuerpo te empezará a decir, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, pero tú dices, pues te vas a aguantar. Pues el cuerpo interpreta que dice, joder, pues este no me está dando comida, me tendré que buscar las castañas del fuego porque yo necesito seguir generando energía. Pues se va a ver obligado de alguna manera a empezar a combustionar grasa para obtener energía, ¿vale? Así que matamos como 2 pájaros de un tiro, porque por un lado hacemos una mayor estimulación del parasimpático porque comemos con más hambre y además ganamos flexibilidad metabólica, que es importantísimo, ¿vale? Son muchos conceptos, pero que os quede un poquito la idea clara, ¿vale? Podemos hacer otro seminario para hablar de resistencia a la insulina y todo esto, que es súper interesante. Otro mecanismo que tenemos es beber con sed, ¿vale? Y beber con sed significa no estar bebiendo como si fuésemos peces cada 10 minutos un sorbito de agua. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? No nos vamos a deshidratar por no beber un sorbito de agua cada 10 minutos, porque si no, no hubiésemos sobrevivido. O sea, vuelvo al ejemplo, el Homo sapiens hace 200.000 años no tenía la botella de Bezoya en mano y bebía cada 10 minutos. No, se podía pasar horas y horas sin beber agua, ¿vale? Y no pasa nada. Entonces, lo interesante es beber con sed. O sea, beber con ganas. No beber porque tengo que beber, porque me han dicho que tengo que beber 2 litros al día y tengo que estar cada 10 minutos con la botellita así. No, eso no tiene ningún sentido. Es beber con sed. O sea, no he bebido nada en 2 horas y ahora tengo sed. Y si hace falta me bebo 2 vasos o 3 vasos del tirón y no pasa nada. Ni se te va a hinchar el estómago ni nada. Lo interesante es que no lo hagamos con la comida, ¿vale? Beber junto con la comida lo que hace es dificultar el proceso digestivo, porque las enzimas digestivas están más diluidas y tienen más trabajo en realizar su función. Con lo cual, beber agua siempre fuera de comidas, ¿vale? Pero eso, beber con sed. O sea, no pasa nada porque estéis 3 horas sin beber, pero luego cuando bebáis, que bebáis con sed y quedaros satisfechos, ¿vale? No un vasito. Pues si necesitas beberte 2 vasos o 3, los bebes. Y eso vuelve a activar el parasimpático, porque es un placer beber con sed. Ese placer genera endorfinas y genera después la activación del parasimpático y otra vez es el mismo proceso. Empezamos a bajar la intensidad de ese estrés crónico, ¿vale? Otro estresor agudo es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es un estrés para el cuerpo, pero como es un estrés que es una corta duración, después generas unas endorfinas de bienestar que vuelven a activar el parasimpático, ¿vale? O sea, otra estrategia para activar el parasimpático. Pero si además hacemos deporte en ayunas, pues hacemos la activación del parasimpático por la vía del deporte y por la vía del ayuno, ¿vale? O sea que es una estrategia muy interesante hacer deporte en ayunas porque ganas flexibilidad metabólica, porque llevas 8 horas en ayunas o más, en principio 10 o más o menos, porque entre que cenas y luego te acuestas y las 8 horas que has dormido o 9 horas, pues puedes llegar incluso a las 10 horas de ayuno. Haces ejercicio en ese momento, no hace falta matarte a hacerte un HIIT de alta intensidad, pero ejercicio puede ser salir a pasear con el perro o salir a dar una vueltita, ¿vale? Ahora que podemos salir de 6 a 10, pues es perfecto, por ejemplo. Es 1 hora de caminata y después llegas a casa y desayunas. Pues ahí has ganado flexibilidad metabólica. Has ganado en activar el parasimpático por la vía del ejercicio y por la vía del ayuno. O sea, es fantástico, ¿vale? Así que aquí tenéis unas estrategias que son gratis y son fantásticas para activar el parasimpático. Y además para ganar en salud, porque si ganamos flexibilidad metabólica, ganamos en salud, ¿vale? Esto creo que, Raquel, vamos a hacer un futuro Zoom para hablar de ello, que esto va para mucho. Otra estrategia que tenemos es utilizar ciertos adaptógenos.
¿Qué son los adaptógenos? Pues son unas sustancias, generalmente son plantas, que nos ayudan a mejorar la resistencia al estrés y bajan la fatiga, ¿vale? Tenemos efectos a nivel mental y a nivel físico. A nivel mental, pues tenemos más atención, más precisión y menos somnolencia. Y a nivel físico tenemos mayor capacidad de trabajo, tenemos mayor resistencia al estrés, ¿vale? Aguantamos mejor el estrés. Algunos ejemplos que os he puesto, pues tenemos la rodiola, tenemos la ashwagandha, tenemos la curcumina y tenemos la raíz de jengibre. Entonces, a dosis terapéuticas tendríamos que la curcumina sería entre 300 miligramos y 1 gramo al día de curcumina, de jengibre serían entre 3 y 4 gramos de raíz, de ashwagandha entre 300 y 1200 miligramos entre 2 y 3 veces al día, y la rodiola hasta 1000 miligramos en 3 tomas, ¿vale? Dividido en 3 tomas, o sea, serían unos 300 miligramos 3 veces al día, ¿vale? ¿Qué más? Hemos dicho que también podríamos utilizar el GABA. ¿Qué es el GABA? Es el ácido gamma-aminobutírico. Es el principal neurotransmisor inhibitorio que tiene el cerebro, ¿vale? Para calmar. Entonces, ¿qué síntomas podemos encontrarnos si tenemos un déficit de GABA? Pues tenemos a nivel físico, pues ansiedad por el dulce, el típico nudo de la garganta, pues eso es un signo de falta de GABA. Tensión muscular, espasmos, hiperventilación, taquicardia, dolor en el pecho. A nivel mental podemos tener ansiedad, intranquilidad, depresión, carácter irascible, fobias, dificultad para concentrarse, mala memoria, ¿vale? Todos estos son signos y síntomas de un déficit de GABA. Entonces, la terapéutica del GABA sería un suplemento de GABA, después también veremos algunos alimentos que son ricos en GABA, pero ahora creo que la opción más para llegar a niveles terapéuticos sería un suplemento de GABA. El problema del GABA es que tiene cierta dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la barrera que separa el sistema nervioso central del resto del cuerpo, ¿vale? Es una barrera que es imprescindible porque el sistema nervioso central necesita ser protegido para que no pasen cosas, bichitos y etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el GABA, el suplemento, tiene cierta dificultad en atravesarlo. Hay alguna zona de la barrera hematoencefálica que sí la atraviesa, pero si la acompañamos al GABA de plantas que son GABAérgicas, como puede ser la pasiflora, la valeriana o la amapola californiana, pues facilitamos que atraviese mejor la barrera hematoencefálica y aumentamos la capacidad del GABA de hacer su acción terapéutica, ¿vale? Así que lo interesante sería pues, el suplemento de GABA y después las plantas las podemos tomar o bien en infusión o si queremos una actividad más potente, pues en extracto seco, ¿vale? Porque está concentrado y es más principio activo. O sea, con lo cual, pues hay mayor actividad terapéutica, ¿vale? O sea, el típico extracto seco de plantas, ¿vale? Entonces, dosis terapéuticas del GABA en estrés serían entre 100 y 200, mejor 200 miligramos, 3 veces al día. Y si esa ansiedad, o si ese estrés se acompaña de insomnio, podríamos tomar entre medio gramo y 1 gramo justo antes de dormir, media horita antes de dormir, nos tomamos 1 gramito de GABA, ¿vale? Siempre combinado, vuelvo a decir, con las plantas GABAérgicas, ¿vale? Sería una perfecta combinación. Después tenemos alimentos que son muy ricos en GABA o más bien en glutamato, ¿vale? El glutamato es el precursor o ácido glutámico es el precursor del GABA, ¿vale? Paradójicamente, el glutamato o el ácido glutámico es el principal neurotransmisor excitatorio y de ese excitatorio se genera GABA, ¿vale? Entonces, también en estos alimentos encontraremos alimentos que son ricos en vitamina B6, que es imprescindible para pasar del glutamato al GABA, junto con el magnesio. Entonces, aquí pues tenemos carne roja, salmón, el bacalao es muy rico en glutamato, quesos, espinacas, brócoli, coliflor, patatas, col rizada, castañas, hongos, cacahuetes, té verde, todos estos alimentos, hay muchos más, pero una lista así pequeñita sería esta. Después tenemos unos alimentos que son los fermentados, como el yogur, el kimchi, que es un fermentado coreano, el chucrut, que tienen unas cepas bacterianas que hacen que se aumente la síntesis que aumentan la síntesis de GABA, que son el Lactobacillus brevis y Bifidobacterium dentium. Así que tomar estos alimentos nos va a favorecer tener más GABA. De hecho, si por ejemplo al kéfir le añadimos unos arándanos negros o azules, los arándanos negros, pues todavía potenciamos más la actividad, ¿vale? Es un remedio que se utiliza a nivel de PNI, ¿vale? Utilizar kéfir con arándanos para reducir el estrés.
Y después, otra de las cosas que sube el GABA es el ejercicio, ¿vale? El ejercicio vemos que aumenta también, es interesante para el parasimpático, pero también para aumentar los niveles de GABA. Y en concreto parece ser que el yoga es el que más sube, que hasta un 27% los niveles de GABA. Así que, por eso, hacer yoga nos relaja, nos tranquiliza, ¿vale? Porque aparte de que estamos haciendo ejercicio y después aumentamos el parasimpático, también de por sí aumenta el GABA, que es el que inhibe el sistema nervioso central. Otra de las opciones que tenemos es regular los niveles de cortisol, porque hemos dicho que cuando tenemos estrés crónico lo que tenemos es unos niveles altos de cortisol. ¿Cómo regulamos el cortisol? Pues tenemos algunas sustancias, algunos suplementos, como puede ser el resveratrol, que es procedente de la uva, la vitamina E, el té verde, el EPA-DHA, o sea, el omega 3, y el ribos nigrum o grosellero negro. Las dosis terapéuticas las tenéis aquí, serían entre 100 y 2.000 miligramos al día de resveratrol. Perdón, beber agua. De vitamina E tendríamos entre unos 400 y 3.000 miligramos al día. De té verde serían unas 1.200 epigalocatequinas, que es la sustancia activa que tiene el té verde. De EPA y DHA entre 500 y 7.200 miligramos al día, y de grosellero negro, pues un extracto 2 o 3 veces al día, un extracto seco, ¿vale? Si no queremos suplementarnos, pues una opción que tenemos fácil de hacer es comer mucho pescado azul, porque sabemos que el pescado azul es muy rico en omega 3. Así que, por eso os he puesto esta imagen con la imagen hecha con perlitas de omega 3 de un pescado, ¿vale? Entonces, mucho pescado azul, idealmente si cada noche cenamos pescado azul, pues perfecto. Pescado azul son anchoas, boquerones, sardinas, tenemos salmón, ¿vale? Tenemos mucho pescado azul, marisco también es rico en omega 3, así que aparte del omega 3, aparte de regular el cortisol, tiene muchísimas funciones porque es un gran inmunomodulador, o sea, regula la respuesta inmune, es un gran resolvente de la inflamación, por eso se llama resoliomic, nutre las membranas de las células, por eso el omega 3 es un ácido graso esencial. Es esencial porque necesita ser ingerido en la dieta. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlo por sí mismo, con lo cual es imprescindible tomarlo. Y desgraciadamente la sociedad occidental está muy carente de omega 3, ¿vale? Porque no ingiere los suficientes alimentos ricos en omega 3 y además ingiere demasiados alimentos ricos en omega 6, pero eso lo hablaremos en otro de estos si queréis, ¿vale? La cuestión es que pescadito azul cada día si es posible. Otra manera de tratar el estrés es tratando el intestino. Muchos habréis escuchado que el eje intestino-cerebro, que sí, que el intestino es nuestro segundo cerebro, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle de todo esto porque nos daría también para mucho, pero gracias a diferentes mecanismos de comunicación, como son el nervio vago, el sistema nervioso, pues hay una comunicación directa entre el sistema nervioso central, o sea, cerebro, y intestino. Entonces, porque esto es interesante, porque se ha visto que cuando hay una disbiosis, es decir, cuando hay una disregulación entre las cepas de los bichitos que conviven en nuestro colon, pues esto hace que se aumenten los síntomas del estrés, ¿vale? Así que si tenemos disbiosis, ¿cómo puedo saber si tengo disbiosis? Pues si tengo hinchazón abdominal, el abdomen bajo, si tengo gases, si las heces huelen mucho o si son muy pegajosas, son síntomas de una posible disbiosis intestinal, ¿vale? Una disregulación. Entonces, para tratar la disbiosis se trata con probióticos, que son los bichitos, ¿vale? Nosotros damos bichitos en cápsulas, ¿vale? Y esos bichitos tienen capacidad de colonizar y de crecer, ¿vale? Entonces, hay un producto que es muy específico para el estrés, con unas cepas muy específicas de probióticos, que es el Pegas3 de Pegaso, ¿vale? Así que si tenéis estrés y además tenéis disbiosis, pues una buena herramienta terapéutica o opción terapéutica sería, por ejemplo, utilizar este tipo de suplemento, ¿vale? El Pegas3 en este caso, ¿vale? Porque es muy específico para el estrés y da muy buenos resultados. Vale, ahora viene una cosa que es muy importante para trabajar cuando tenemos estrés y en general, ¿vale? Que es la regulación del biorritmo, ¿vale? El biorritmo es la regulación de los ritmos, o sea, los ciclos de vigilia y de sueño, ¿vale? Aquí tienes en esta gráfica los ritmos ondulantes, tanto del cortisol como de la melatonina, ¿vale? Vemos que el cortisol
hay un pico como a las 8 o 9 de la mañana y después ya empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y sobre las 3, 4 de la mañana empieza a subir un poquito más y a las 9 de la mañana volvemos a tener otro pico, ¿vale? Esto, o sea, el cortisol no es algo que sea negativo, ¿vale? El cortisol en exceso sí que es negativo, pero el cortisol nos permite despertarnos. Sin el cortisol no despertaríamos. El que nos da la energía para despertar es el cortisol. Y esto está muy bien. El problema es que cuando yo no soy capaz de bajar esos niveles de cortisol y me mantengo aquí y bajo aquí, pero voy aquí y a la noche estoy aquí, pues no puedo conciliar el sueño, tengo insomnio, etcétera, etcétera. Entonces lo interesante es regular los ciclos, ¿vale? Ahora veremos cómo lo hacemos. Y por el contrario, la melatonina, veis que la síntesis durante el día es bastante bajita y a las 9 de la noche empieza a subir la síntesis, ¿vale? Y hay un pico como a las 12, 1 de la noche o 2 y después empieza a descender otra vez, ¿vale? Esto es el ritmo circadiano. Tanto el cortisol como la melatonina dependen de la luz solar y de la oscuridad, ¿vale? Entonces, en esta otra imagen tenéis, por ejemplo, aquí tenéis, vale, a las 9 de la noche es cuando empieza la secreción de melatonina, ¿vale? ¿Qué más? Mira, por ejemplo, aquí tenemos a las 7:30 de la mañana hay una parada en la secreción de melatonina. A las 8:30 de la mañana es cuando el cuerpo está preparado para defecar, ¿vale? Por eso no defecamos a las 3 de la mañana, porque no es el tiempo para el cuerpo, es a las 8:30 de la mañana, es más aproximadamente, ¿vale? Un dato interesante es que a las 10:30 de la noche hay una interrupción de los movimientos intestinales. ¿Qué significa eso? Que si yo ceno tarde, y cenar tarde es cenar a las 9, a las 10, tardísimo, pues estamos haciendo un flaco favor a nuestro organismo, primero porque es una carga excesiva para el sistema digestivo que ya no está preparado para digerir, y si a eso ya le añadimos que ya tenemos estrés, pues caldo de cultivo para tener insomnio, para empezar, ¿vale? Entonces, nunca cenar preferiblemente después de las 8. Y idealmente, para respetar más los ciclos, no deberíamos de comer nada a las 12 horas de habernos despertado. Es decir, si yo me levanto a las 8 de la mañana, no debería de comer nada más allá de las 8 de la tarde. Pero si me despierto a las 6 de la mañana, no debería de comer nada a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Así que imaginar lo mal que lo hacemos cuando en España y en los países mediterráneos pues cenamos a las 10, a las 10:30, pues eso es fatal. Para el biorritmo es fatal. Así que, porque lo que hace es interferir en la correcta síntesis de melatonina, etcétera, etcétera, que ahora lo veremos. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para regular un poquito el biorritmo? Pues una es evitar por las noches la luz azul. ¿Qué es la luz azul? Pues es toda la luz que emiten las pantallas, tanto de los móviles, las tabletas, la televisión, ordenador, todo eso emite un tipo de luz que se llama luz azul, que hace directamente inhibir la síntesis de melatonina. ¿Por qué? Porque el núcleo supraquiasmático interpreta que todavía no es de noche y entonces dice, pues no segrego melatonina. ¿Por qué? Porque si es de día, ¿para qué voy a segregar melatonina? Esto es de locos. Pues imaginémonos si cada día estamos con el Netflix, estamos con el Instagram, estamos con la serie, con todo, hasta las 12 de la noche y no vamos a dormir. Si le añadimos el estrés que tenemos del estar confinados, pues ¿quién no está teniendo problemas para dormir durante este confinamiento? ¿Quién no? O sea, porque yo con todo el mundo que hablo, y yo me incluyo, tenemos problemas para dormir o estamos durmiendo fatal. Cuando yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la gran suerte de dormir muy bien, pero en este confinamiento, pues no estoy durmiendo bien. Y eso que intento hacerlo bien, pero aún así, pues imagínate, si le sumamos encima de que estoy activándome hasta el último momento con la luz azul, hay una bajada de la síntesis de melatonina, con lo cual la melatonina, no lo he dicho, es la hormona que nos induce al sueño, ¿vale? La que nos da induce al sueño y tenemos un sueño más profundo, ¿vale? Entonces, si no hay suficiente melatonina, pues no se induce el sueño, o el sueño no es tan profundo, ¿vale? Entonces, una estrategia para esto, hay un tipo de gafas que tenéis aquí en la imagen, que lo que hacen es filtrar la luz azul, ¿vale? Para que el núcleo supraquiasmático no le llegue esa luz azul, con lo cual el cerebro, o sea, el organismo segregará melatonina de manera normal. ¿Cuál es el problema de utilizar esas gafas? Es que, sí, por un lado, haces que tu cuerpo pueda sintetizar melatonina, pero no sirve de mucho estar estresado y estar hasta el último momento estimulando el córtex o leyendo o viendo la serie o lo que sea. Porque al final sí, tendrás melatonina, pero tienes una sobreactivación mental que no te va a permitir dormir bien. Entonces, estas gafas están indicadas, o yo por lo menos lo recomiendo cuando
no te queda otro remedio que estar delante del ordenador porque tienes que trabajar. Pues entonces, si utilizas las gafas, impides que la luz azul te llegue al núcleo supraquiasmático y que tu cuerpo genere melatonina. Pero el común de los mortales, pues no sería la estrategia más adecuada. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada? Pues 1 hora antes de ir a dormir, apagar todos los dispositivos, móvil, tabletas, televisión, todo, y tener 1 hora de calma. Y 1 hora de calma significa, me pongo a hacer una meditación, a escuchar música relajante, a hacer respiraciones, me pongo una mascarilla y me hago una beauty, lo que sea, ¿vale? Pero que sea sin estímulos externos, que no nos pongan todavía más activos, ¿vale? Idealmente yo os diría que si tenéis problemas para dormir, una meditación guiada sería ideal, ¿vale? Una meditación guiada que podéis encontrar en YouTube, pues sería lo ideal, o respirar, pero una actividad que sea para bajar, siempre con luz tenue, ¿vale? No estéis con las luces de techo, ¿vale? Es importante, porque la luz del techo también accede al núcleo supraquiasmático, ¿vale? La luz accede sobre todo a nivel frontal y a nivel superior, ¿vale? No tanto la luz que es de suelo. Así que lo ideal es que tengamos una lamparita de suelo para iluminando el ambiente, una luz que sea tenue, naranjita, ¿vale? A eso posible, para que induzca un poquito la relajación. No esa típica luz blanca de bar, de carretera, que es como mortal, ¿no? Pues eso no ayuda mucho a relajarnos. Así que otra de las cosas que sería interesante es activarnos por la mañana. ¿Por qué? Porque según la gráfica hemos dicho que hay un pico de cortisol a la mañana. Si me activo haciendo un ejercicio por la mañana, voy a hacer que se genere mejor ese pico de cortisol y luego propiciaré que haya una bajada más correcta de ese pico de cortisol, ¿vale? ¿Qué sucede hoy en día? Aparte que ahora estamos confinados, pero en general, a pesar de vivir en un país mediterráneo, no tenemos contacto con la luz solar. O sea, nosotros estamos diseñados para, durante el día, percibir luz del sol, luz claridad, que eso nos activa el cortisol y hace que el biorritmo esté regulado. Entonces, como nos pasamos el día encerrados en oficinas, en casas, en el metro, en las tiendas, en todo, pues no activamos correctamente el cortisol y no tenemos una bajada correcta de cortisol. Entonces, interesante, en la medida posible, pasear por la mañana. Ahora que encima estamos confinados y tenemos la opción de pasear de 6 a 10, pues paseamos por la mañana. Y hacer ejercicio, activarnos por la mañana para después por la noche podernos desactivar. Así que evitar el estrés al final del día, no comer más allá de las 8 o 9 de la noche, las 9 ya sería un poquito tarde, las 8 mejor, y si aún así fuera necesario, podríamos suplementarnos con melatonina, ¿vale? Para inducir mejor el sueño. La dosis terapéutica, pues entre 1,8 y 3,6 miligramos 30 minutos antes de dormir, ¿vale? Y una cosa que es imprescindible, o sea, todo lo que hemos dicho está muy bien y es necesario, pero si no se acompaña de una actitud proactiva en la resolución del estrés, no sirve de nada. ¿Qué quiero decir? No sirve de nada que yo me empapuce a pastillas pensando que las pastillas van a hacer el efecto y yo me desentiendo si yo no tomo una actitud proactiva para intentar resolver ese estrés. ¿Cómo tomo yo una actitud proactiva ante ese estrés? Pues, por ejemplo, con técnicas de control de estrés como puede ser el mindfulness, la meditación, las respiraciones, yoga, tai chi, qigong, cada uno lo que le vaya mejor, ¿vale? Yo ahora personalmente estoy haciendo mindfulness. Os he dejado aquí un par de aplicaciones que tenéis en el app, en el Google Store o en el iPhone también lo tendréis, que es Siente y Petit Bambú, ¿vale? Son 2 aplicaciones que tienen una parte gratuita, una parte de pago, pero con la parte gratuita podéis ir tirando. Luego, si queréis hacer un trabajo más profundo, pues podéis hacer la parte de pago. Yo estoy haciendo ahora la Siente y es una suscripción anual de 20 euros. Además, todos los beneficios son para una ONG, o sea que está muy bien, ¿vale? ¿Por qué? O sea, esto es importante tenerlo en cuenta porque si no tenemos una actitud proactiva para solventar el estrés, no lo vamos a poder trabajar bien, ¿vale? A pesar de que tengamos otras estrategias, porque todo tiene que ir acompañado, todo es un suma y sigue, ¿vale? Acompaño con las estrategias que hemos dicho para el simpático, ayunando, ejercicio, comiendo con hambre, bebiendo con sed, suplementos en función de qué estrategia queremos adoptar. Y esto es importantísimo, técnicas de control de estrés, ¿vale? Lo ideal, cada día a la misma hora para coger el hábito, ¿vale? No hace falta estar 1 hora de meditación. Con meditar 15 minutos al día de mindfulness es suficiente. Los efectos se notan, no es el primer día, obviamente, pero a cabo de 2 o 3 semanas que estás haciendo mindfulness cada día, lo notas, se nota,
Así que os animo. Y por último, que os he nombrado antes, el ayuno de dopamina. ¿Qué es el ayuno de dopamina? Pues el ayuno de dopamina es dejarnos ya de las redes sociales, la necesidad compulsiva de consumir noticias acerca de la COVID. Todo esto es un estrés, ¿vale? ¿Por qué por eso hay ayuno de dopamina? Porque es como la dopamina es la que nos da la motivación de buscar, ¿no? Buscamos para obtener una recompensa y unas endorfinas, ¿vale? Pues busco constantemente a ver si me han puesto un like en la publicación de Instagram, si me han puesto un me gusta en la publicación de Facebook, si han publicado la última noticia que quería ver. Todo eso son unos inputs que nos generan dopamina, y son momentos puntuales y efímeros de placer que nos hacen adictos a ello. Porque buscas un like y enseguida quieres otro like. No te conformas con el like que te han dado en Instagram, quieres otro like. Y vuelves a consultar si te han dado otro like. Pues todo eso es un estrés impresionante para el cuerpo. No, imagina, o sea, si nos retrotraemos al Homo sapiens de hace 200.000 años, imagínate lo básico que era la vida era necesidad básica, comer, relaciones sexuales y protección del clan y poco más, ¿sabes? O sea, entonces, no estábamos preparados para estar constantemente bombardeados de esta sobrecarga de inputs dopaminérgicos. Así que os he puesto aquí abajo un artículo que os recomiendo que lo miréis. Es de Fitness Revolucionario, el Marcos Vázquez, que está muy interesante. Habla cómo ahora se está llevando mucho en Silicon Valley los ayunos de dopamina. Y te explica todo el proceso, qué es lo que hace la dopamina, cómo estamos enganchados y cómo podemos desengancharnos, ¿vale? No hace falta ahora quitarme el Instagram, pero adoptar estrategias, decir, bueno, pues hoy hasta las 8 de la tarde no voy a mirar las redes sociales, ¿vale? No voy a estar cada 5 minutos mirando el móvil como si no hubiese un mañana. Entonces, estrategias, pues, que sean factibles. Tampoco hace falta que estés con el mono de Instagram, pero sí que sería interesante, pues eso, empezar a reducir los estímulos, porque estamos sobreestimulados, ¿vale? Además somos esclavos, por eso esta imagen, ¿no? Estamos atados y esclavos de las tecnologías y de las redes sociales. Así que esto tenía para contaros. Muchas gracias por estar, por escuchar. Espero que os haya servido de algo de ayuda. Vais a tener la grabación. Espero que no tengamos problemas esta vez y se quede grabado para que tengáis opción de mirarlo y remirarlo, porque yo sé que es mucha información la que hemos dado y bueno, si alguien quiere coger apuntes o lo que sea, pues vais a tener el vídeo, ¿vale? Os pongo aquí mi Instagram por si me queréis seguir. Yo voy publicando cositas relacionadas con estos temas. Soy Gaizka Andueza y los que queréis escribirme con alguna duda o lo que sea, mi email es osteokinergy@gmail.com, ¿vale? Podéis escribirme y resolvemos dudas que tengáis sobre este Zoom, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nada, ahora que Raquel nos haga una súper relajación hipnótica para estimular el sistema inmunitario. Y no sé si hay preguntas, Raquel. Sí, teníamos una de hace un rato, ¿vale? Que no te he querido frenar. Vale. Y era que preguntaban que qué es el EPA. Vale. El EPA y el DHA es omega 3, ¿vale? El omega 3 se compone de EPA, es un tipo de ácido graso, y de DHA, ¿vale? Sin más, son dos. El omega 3 tenemos EPA y DHA, y ya está. Siempre el EPA tiene una actividad más antiinflamatoria, el DHA tiene una actividad más a nivel de cognitiva, pero es igual, es omega 3. Cuando tú tomas una perla de omega 3, tienen EPA y DHA, a no ser que hayan aislado el DHA o el EPA con algún fin exclusivo, ¿vale? Hay algún laboratorio, por ejemplo, Suravitasan, que tiene el EPA-MUT, que es solamente EPA, y hay otros laboratorios como el Oligen que trabajaban solo con DHA. Pero bueno, cuando tú comes pescado, tomas EPA y DHA. Son dos en uno, digamos. ¿Os queda contestado? Sí, y Vale. creo que hoy no hay más preguntas. Así que nada, si quieren, todos te van diciendo que muy interesante, que muy buena charla. Y ahora si quieren, ya que estamos hablando de relajaciones, de estar con nosotros mismos, de estar conectados con nosotros, de calmarnos lo más posible, pues bueno, os voy a ofrecer una meditación, una hipnosis, una sobre todo
poder reconocer la capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder hacer nosotros con nuestra mente lo que queramos con él. Es decir, en este caso, os voy a ayudar a que tengan confianza para poder subir vosotros mismos vuestro sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, Gaizka, Dime. ¿me dejas de compartir pantalla, Sí, porfa? sí. Lo que pasa, ¿la grabación se dejará de hacer o...? No, tú solo deja de Vale, compartir pantalla, no dejes de grabar. vale, pues ya está, ya he dejado de compartir. Vale, gracias. Y... ay. Voy a poner una musiquita, ¿vale? Suave. Ustedes desde el chat me podéis decir si está demasiado fuerte o no, ¿vale? Y la idea es que os vayáis poniendo relajados, tranquilos, lo más en calma posible. Y ya os digo, es un tema de visualización simplemente, de intentar conectar con el cuerpo y darle unas anotaciones al cuerpo para que él actúe y para que actúe nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Para estos momentos o para cualquier otro, para saber que tenemos esa capacidad para hacer con él lo que nosotros queramos, no lo que el cuerpo quiera con nosotros. Entonces nos serviría para cualquier síntoma, para cualquier enfermedad o para cualquier cosa, ¿vale? Y también, bueno, para que sea posible, a quien le sea posible conectar con nuestra fuerza interior y así poder continuar. Vale. He puesto... Espera, un segundito. Dejo de compartir. Me quito la cámara, Raquel, para que vaya más rápido. Sí, por favor. Vale. ¿Pueden escuchar la música desde sus ordenadores? ¿Desde sus dispositivos? ¿Lo escuchan? Está muy floja, está muy fuerte. Si pueden compartir conmigo por el chat. ¿Qué tal ahora? Se escucha flojo. Vale. Es que a veces después me paso. Es para escuchar solamente de fondo, para que también me puedan escuchar a mí. Sí, yo bien, todos bien. Y me siguen escuchando a mí, lo que yo voy a bajar un poquito mi tono de voz, ¿eh? Vale, perfecto. Muy bien. Pues ahora te voy a pedir que cierres tus ojos y tomes una postura cómoda. Vas a tomarte el tiempo para acomodarte y vas a empezar a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalando por la nariz, llenando tus pulmones de oxígeno, de vida, de luz. Y exhalas suavemente por la boca. Inspiras por la nariz y exhalas por la boca. Muy bien. Al inspirar, vas a imaginar como toda esta luz se esparce por todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Y sigues exhalando suavemente por la boca, liberando toda tensión innecesaria en estos momentos. Inhalas luz, exhalas tensión. Eso es. Inhalas luz y exhalas tensión, con la intención de estar tranquilamente contigo mismo, contigo misma.
Ahora puedes comenzar a respirar de una forma natural, tranquila, pausada, de la forma que sea más cómoda para ti, cómoda y natural. Y ahora que estás en esta postura cómoda, te pido que prestes atención al contacto de tus pies con el suelo. Presta atención a tus pies, a cada uno de los dedos de tus pies. Y con cada inhalación vas a hacer que esa luz llegue hasta ellos. Lleva toda la atención a tus pies y haz que esa luz llegue a ellos. Muy bien, solo eso. A nivel consciente, solo presta atención con cada inhalación a tus pies. Ahora te voy a pedir que subas la atención a tus piernas, hasta las rodillas. Al inhalar le vas a llevar toda la atención, todo el oxígeno, toda la luz hasta tus rodillas. Vas a subir por tus muslos hasta las caderas. Muy bien. Así es. Ahora quiero que también notes cómo se hincha tu abdomen hasta tus pulmones con cada inhalación. Y cómo se relaja con cada exhalación. Observa cómo sube el aire con cada inhalación. Y cómo baja con cada exhalación. Siente cómo tus brazos caen. Cómo apoyan en tu cuerpo, cómo se relajan tus hombros, el cuello, la cabeza, los músculos de la cara se relajan. Tómate tu tiempo, no hay nada más que hacer, simplemente respiras y siente cómo tu cuerpo se va relajando. Cómo va soltando. Ahora te voy a pedir, te invito a que cuando inhales, levantes los dedos de tus manos y al exhalar, los relajas. Inhalas y levantas dedos y al exhalar, los bajas. Solo te pido eso. Presta atención a cómo suben tus dedos al coger aire y cómo bajan al exhalar. Tu mente consciente solo está consciente de tu respiración y de cómo suben tus dedos, cómo bajan al exhalar. Sigue así por unos instantes. Inhalas, coges aire y subes los dedos y al exhalar los bajas hasta que se haga de forma natural. Se equilibra el movimiento con la respiración. Sigue así hasta que ya estés tan relajado que tus dedos ya no se puedan mover. Que ya no se puedan levantar. Entonces te pediré que sientas toda esa energía en tus dedos. Contra más atención le prestas
a tus dedos, más profundo en ti, entras mucho más en tu interior. Entras de una forma mucho más profunda a tu interior. Y ahora sí que te voy a pedir que imagines que vas a un lugar que sea muy agradable para ti. Un lugar que sea conocido o imaginado. Y elige el que más te guste. Elige un lugar en el que puedes estar tranquilo contigo mismo, tranquila contigo mismo. Y observa en calma todo lo que hay a tu alrededor. Muy bien. Simplemente observa. Puedes ver los colores, los objetos, las luces. Simplemente observa. Y sigues entrando cada vez un poquito más profundo dentro de ti. Y a la vez, cada vez que entras más profundo, empiezas a ver por todo ese espacio que has elegido, ese espacio que hay fuera de ti. Empiezas a ver unas minúsculas motas de luz por todos lados. Observa cómo van cayendo fuera de ti minúsculas partículas de luz por todos lados. Obsérvalas. Observa todas esas minúsculas motas de luz alrededor tuyo. Observa cómo esas minúsculas partículas de luz que hay fuera son las mismas que hay por todo tu interior. Minúsculas partículas de luz dentro y fuera de ti. Chispas de vida burbujeantes dentro y fuera de ti. Simplemente préstale atención a eso. Chispas de vida burbujeantes dentro y fuera de ti, que os fusionáis. Solo sois uno. Minúsculas motas de luz fuera y dentro de ti, que os convertís en solo uno. Ahora solo sois uno. Te sientes como flotando en paz. Contento, contenta, feliz de esta nueva sensación. El cuerpo se instala en esa sensación agradable. Con cada respiración entras un poquito más profundo en tu interior. Con cada respiración entras más profundo en tu interior. Entrando en comunión con tu cuerpo, en comunión con esas chispas de vida. Y ahora es cuando te das cuenta, no con tu mente, puedes conseguir lo que tú quieras. Notas cómo ocurre algo en tu interior. Notas cómo que las cosas ocurren solas.
ahora vas a hacer algo diferente. Con cada respiración entras más profundo en tu interior. Entras más profundo en tu interior para activar desde ahí todo tu sistema inmunitario. Con todas las partes de ti, activas todo tu sistema inmunitario. Como hiciste con los dedos, solo con prestarles atención, tu sistema circulatorio se puso en marcha. Solo con prestarles atención. Tu mente inconsciente lo hace todo. Por eso, imagínate ahora lo que puedes hacer en cooperación con tu cuerpo, donde sitúas tu conciencia hasta la célula más pequeña de tu cuerpo se activa y coopera contigo. Tu cuerpo y tú cooperáis juntos. Con la próxima inhalación, entra un poquito más profundo en ti y observa esas minúsculas partículas de luz, cómo cooperar contigo, con tu cuerpo, para activar todo tu sistema inmunitario. Entráis en comunión, cooperando juntos. Desde esa parte más profunda en ti, con cada célula de tu cuerpo, activa todo tu sistema inmunitario, donde pones la mente. Todo tu cuerpo entra en cooperación contigo para trabajar juntos. Exactamente como está ocurriendo ahora. Y ahora, le pido a tu mente inconsciente que active todos los recursos de sanación. Y ahora le pido a tu mente inconsciente que active todos los recursos de sanación. Cuanto más te relajas, más te das cuenta cuánto te puedes ayudar a conseguir más amor, más libertad, más amor, más conciencia. Y ahora, cuanto más te relajas, te voy a contar una historia. Había una vez una mujer que paseaba por el bosque. Paseaba observando el camino por el que pisaba. Era un camino de tierra, llena de hojas secas caídas de los árboles. Los miles de árboles que habían por todas partes. Árboles con grandes troncos, con frondosas ramas, llenas de hojas verdes. Otros muchos más delgados, estirados, altos. Todos estaban juntos, en comunión entre ellos. Cada uno en su lugar, cada uno en su espacio, pero en comunión con todos ellos. Esta mujer escuchaba cómo sus pisadas sonaban a cada paso que ella daba. Veía diferentes paisajes, todos ellos hermosos, diferentes colores, por las hojas que reflejaban del sol entre las ramas de sus árboles. Iba viendo diferentes espacios, unos amplios,
otros más cerrados. Mientras paseaba por ese camino lleno de flores por todas partes, flores de todos los colores. Esa mujer llena de luz, chispa de vida por todo su cuerpo. Veía todas esas chispas de luz y de vida también por su alrededor. Se sentía en paz, en comunión con su cuerpo y con la vida. Escuchando el canto de los pájaros y del aire al chocar contra las ramas de todos esos árboles. Mientras caminaba, apareció en un lugar desconocido para ella, algo sorprendente, en un lugar como aquel. Apareció en un espacio oscuro, como en una cueva, pero no es una cueva cerrada, era solo un lugar más estrecho, más oscuro, con más sombras, donde los rayos de sol ya no podían entrar. Estaba realmente oscuro. Como no veía, en ese lugar lleno de sombras, para poder seguir su camino, paró un momentito y encendió una luz. Encendió una cerilla. Y en plena oscuridad, y a la luz de esa pequeña cerilla encendida, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que esa sombra, esa oscuridad, por muy frondosa que fuese, no podía apagar su luz. Y esto pasa siempre en todos nosotros. Si encendemos esa luz, si prestamos atención a nuestra luz, a la que hay en nuestro interior, la sombra no puede apagarla. Si prestamos atención a nuestra luz, la sombra nunca la puede apagar. Así que recuerda una cosa siempre: cuanto más atento estás a tu luz, más fuerza sientes en tu interior. Si activas tu luz, la oscuridad no puede apagarla. Hay una fuerza en tu interior que la sombra nunca puede apagar. Y tú no has de hacer nada. Esa luz, esa fuerza interna, ya está dentro de ti. Tu mente inconsciente tiene todos los recursos necesarios para hacerlo ella todo sola. Tú solo vas a ver esa luz que hay en ti, esa chispa de vida. Y todo tu cuerpo, tu corazón, tu mente, consciente e inconsciente, tu mágica mente inconsciente, hará todo lo necesario por ti y por ti, para cooperar por ti y por tu cuerpo. ¿Ves qué sencillo es todo? Qué fácil es así. Donde tú pones la atención, tu cuerpo, desde la célula más pequeña de tu cuerpo, lo hará todo por ti. Y ahora te voy a pedir que vuelvas a ese lugar tan mágico para ti. Ese lugar que dejaste. Está todo lleno de minúsculas partículas de luz. Vuelve a ese lugar
donde estás en paz contigo mismo, contigo mismo. Ese lugar donde sentirse en comunión, fusionada con esas chispas de la vida, dentro y fuera de ti. Es el lugar donde sentías ese poder, esa fuerza y esa luz que ya hay en ti. Y en comunión con la vida. Conectado con tu fuerza, con tu luz, donde la sombra y el miedo ya no tienen nada que hacer. Ves a ese lugar donde te sientes conectado con tu esencia, con esa parte de ti que lo sabe todo. Y ahí estás en paz. Tómate tu tiempo y simplemente disfruta de esa sensación tan agradable para ti. Tómate tu tiempo. La próxima vez que yo diga ahora, conectarás con cada parte de tu cuerpo, desde tu luz, desde tu fuerza. Sentirás cada parte de tu cuerpo. De la próxima vez que yo diga ahora, irás moviendo los dedos de tus pies, de tus manos, para ir volviendo a poco al aquí, a la hora, al presente, sabiendo que tu luz es lo más potente que hay en ti y que con ella, con tu luz, la sombra no tiene nada que hacer. Ahora. Muy bien. Si alguien a medida que va despertando quiere poner una palabra para compartir cómo se siente o qué ha pasado, ¿cuesta volver? Me siento genial. Muy bien, Suzel, muchas gracias.
por compartir. Gracias a vosotros, Neus, por haber asistido, haber compartido otra vez, una vez más con nosotros. Gaizka, ¿estás por aquí? Hola, sí. Calma. Estoy medio dormido ya. Estás. Sí, la idea, además de estar en calma, me he ido al paraíso, qué bueno. Además es que escucharla, si podéis, como estará grabado en más ocasiones, porque el cerebro va captando a medida que lo va repitiendo, que tengáis la capacidad para conectar con esa parte de vosotros y que veáis que podéis hablar con vuestras células, con vuestro cuerpo y pedir que esté en cooperación con vosotros, con vuestras necesidades. Comprendí que somos nosotros los únicos que podemos darnos luz y curarnos desde nosotros, desde dentro. Gracias. Sí, es que es así. En realidad nosotros tenemos la capacidad, pero cuando nos hablamos desde el inconsciente, desde nuestro interior, no desde nuestra mente. No podemos estar enfadados con nuestro cuerpo, hemos de cooperar todos juntos. Y esa era la idea de esa relajación. Entonces, Gaizka y yo subiremos esta grabación a YouTube en cuanto la edite. La subiremos, la podréis volver a ver, podréis tomar nota, apuntes de todo lo que nos ha explicado tan bueno Gaizka, o podréis escuchar